Josué capítulo 3. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandaréis a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas, todo el pueblo, todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Así como antes habían pasado el Mar Rojo, pero cuando salieron de Egipto, no sé si notaron la diferencia cuando pasaron de Egipto en este momento. Aquí Dios le dio una promesa. Dios le dijo que se iba a glorificar, que todos iban a ver, que así como había estado con Moisés, así iba a estar también con Josué. No sé si notan la diferencia. ¿Qué pasó cuando salieron de Egipto? ¿Cómo fue el evento cuando las aguas se dividieron? ¿Y cuál es la diferencia con las aguas del Jordán? No sé si se dieron cuenta. ¿Qué hubo diferente o qué hubo de similitud? ¿Qué notaron? ¿Notaron algo diferente? Ya hemos visto, desde cuando miramos en Éxodo, cuando salieron de Egipto, miramos cómo fue que Dios hizo para que pudieran pasar en seco. En ese caso en el mar, aquí es en el río Jordán. ¿Qué hizo Dios para que ellos pudieran pasar el río Jordán en seco? El suelo está seco. En ambos casos, sí, que desborda el agua en el río Jordán. Algo pasó por ahí, no alcancé a leer. Salió, bueno. No alcanzo a leer en ese momento porque salió como una invitación. Pues le tengo que dar rechazar y ya.
En esto conoceréis esto del Dios viviente, las aguas de arriba llevaban el arca del pacto, Dios separó las aguas. Bien, alguien se dio cuenta de una de las diferencias más importantes, llevaban el arca del pacto. Las aguas venían de arriba. Bueno, entonces una de las diferencias es en el caso de cuando pasaron el Mar Rojo, iba una columna con ellos de nube. Cuando era de día era una columna de nube que cubría el sol. Cuando era de noche una columna de fuego quien los guiaba. En este caso estaba el arca del pacto. Antiguamente estaba la columna de nube, la columna de fuego. Estaba la presencia de Dios mismo, pero de esa manera, como fuego. En este caso, ¿qué es lo que había? En este caso había el arca del pacto. Esa es una diferencia, una de las diferencias. Ahora, si se acuerdan, ¿cuál es el primer nombre que se le dio al arca? Antes no se llamaba arca del pacto. Aquí ya se llama arca del pacto. Y aquí aparece, bueno, no quisiera transmitir conocimientos como si fuera una clase de teología. No es así. Pero inevitablemente hoy vamos a hablar algo que es de mucho conocimiento, pero bueno, más que todo, tiene un sentido espiritual. Entonces, en el caso de, ¿cómo se llamaba el arca antes? Arca del testimonio. Antes se llamaba el arca del testimonio. En ese caso se está llamando el arca del pacto. Entonces, cuando pasaron el mar, en ese caso era la columna de fuego, la columna de nube en ese momento. La forma como Dios se manifestaba delante de ellos. En la ley, ¿qué es lo que dice la ley? La ley muestra que la persona que haga lo que está escrito en la ley vivirá, pero el que no cumpla todos los puntos de la ley inevitablemente morirá. Pero en el caso de Josué se está mostrando sombra del nuevo pacto. Por eso aquí está diciendo el arca del pacto. Aquí cambia ese nombre. Aquí se llama arca del pacto. ¿Cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? Aunque aquí todos estaban bajo la ley todavía, pero la sombra del nuevo pacto la vemos en el cruce del río Jordán. ¿Dónde las personas son bautizadas? En el río, primero que todo. ¿El bautismo qué es? El bautismo, algunas personas me han preguntado y bueno, hoy les va a quedar claro. Hoy van a saber qué es el bautismo. ¿Sí? Si se acuerdan, cuando leímos Hechos capítulo 8, hace como 15 días consideramos sobre el etíope. Hablamos en detalle lo que Felipe le preguntó, lo que le contestó, etcétera, etcétera. En esa ocasión vimos lo más importante de la conversación con el etíope es lo que Felipe le explicó al etíope. No sé si se acuerdan. Felipe, a partir de esa escritura que él estaba leyendo, Felipe le explicó el Evangelio. Le explicó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice exactamente en Hechos capítulo 8. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué pasó después de que él pudo creer en el Evangelio? Después de que el etíope pudo creer en el Evangelio, pudo ser bautizado. Entonces, y incluso sale la expresión, ¿qué impide que yo sea bautizado? No, ya nada impedía. ¿Cuál era el impedimento para ser bautizado? El bautismo es estar sepultado juntamente con Cristo. Es una sombra de estar sepultado con Cristo. Cuando una persona se sumerge en el agua y sale, esa persona está dando testimonio delante de las demás personas de que cree en el Evangelio. Previamente, para que alguien se bautice, nosotros le preguntamos a esa persona, ¿por qué se va a bautizar? Y la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que se cree con el corazón que se confiesa con la boca? El Evangelio. Cuando la persona nos atestigua creer en el Evangelio, nos dice, pues yo me bautizo dando testimonio de esto. Nos explica por qué se está bautizando. Cuando escuchamos, conoce el Evangelio, nos dice qué es el Evangelio. Tranquilos, ahorita inevitablemente lo vamos a nombrar, qué es el Evangelio. Cuando la persona atestigua creer en el Evangelio, lo que hizo Felipe con el etíope, en ese momento la persona puede ser bautizada.
Esa es el entrar al agua y salir del agua, representa, entró la vieja naturaleza, el viejo hombre, sale el nuevo hombre, simboliza, es simbólico. Pero el bautismo no es el bautismo que salve, no. Lo que salva es el Evangelio, lo dice Romanos 1, versículo 16. El Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ¿el bautismo qué es? El bautismo es únicamente el testimonio que la persona está dando. Prácticamente está haciendo lo que dice Romanos 10:10. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. No quería transmitir tanto como conocimiento, pero es inevitable. En el caso del día de hoy, por el capítulo 3 que estamos leyendo, esa parte no la podemos dejar de explicar. El paso del río Jordán, cuando ellos empezaron a meter sus pies, ahí fue cuando se detuvieron las aguas que venían bajando. Las que iban simplemente pues se secó. Pero las que venían se detuvo, se hizo como una pared ahí. Entonces eso es algo igual de sobrenatural como cuando el Mar Rojo también había pared al lado y lado. En este caso había pared a un lado. Al otro lado ya estaba seco, pero había pared a un lado. Esas son otras diferencias. Todo esto tiene su simbología con el nuevo pacto. El hecho de que ellos, cuando los pies de ellos empezaron a tocar el agua, fue cuando las aguas, ahí fue cuando quedaron en seco, cuando ellos pudieron pasar en seco. Pero primero tuvieron que empezar a meter los pies. A diferencia, en el caso de cuando cruzaron el mar, cuando salieron de Egipto, se abrió para que ellos cruzaran. ¿Notan la diferencia? Al principio, primero se abrió, ellos cruzaron. Ahora, en ese momento, cuando ellos empiecen a caminar, se empiezan a mojar los pies, por fe, ellos saben que se va a secar, por fe. Y se secó, pero tenían que empezar a caminar sabiendo que Dios iba a hacer que las aguas se detuvieran. Dios lo nombró, en ese capítulo 3 lo nombra varias veces, dice detalladamente cómo lo va a hacer, cuando ellos se mojen los pies. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando el mar y la diferencia acá? Porque allá los pies tenían que, acá en este caso los pies tenían que primero entrar. Está hablando de la vida de creencia. La vida de creencia es por fe. La salvación es por fe. Cuando una persona recibe la salvación por fe. De ahí en adelante empieza a vivir espiritualmente. Y espiritualmente es vivir por fe, no por vista. También lo dice la palabra. El justo no vive por vista. El justo vive por fe. ¿Quién vive por vista? El mundo. El pecador, el que todavía no es salvo, vive inevitablemente por vista. Pero el justo vive por fe. Lo contrario, a vivir por vista es vivir por fe. Cuando se vive por vista, se vive en el mundo de la lógica. Pero cuando se vive por fe, se vive en el mundo espiritual. Se vive guiado por el Espíritu. Por eso, cuando la Biblia dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, está diciendo las obras del Espíritu. Eso que simboliza acá el paso del Jordán. Que los pies tienen que mojarse, ellos tienen que empezar a avanzar. Cuando ellos empiezan a avanzar, en ese momento Dios va a obrar. Antes, para recibir la salvación, es decir, antes, para ellos, para sus pies, para que sus pies no se mojaran y pasaron totalmente en seco, antes, previamente, las aguas se dividieron. ¿Qué simboliza eso que pasó? ¿Qué era necesario antes para que el antiguo pacto fuera quedado atrás, para que el enemigo que nos tenía esclavizado quedara atrás? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que suceder una obra 100% de Dios, totalmente de Dios. Dios hizo que las aguas se separaran. Dios hizo que nuestro Señor Jesucristo muriera por nosotros. Dios hizo que nuestro Señor Jesucristo hiciera todo el trabajo. Por eso dice la palabra que fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es de Cristo Jesús. Ya algunos conocen estos versículos, sé que para algunos es primera vez que los están oyendo. Así dice la palabra, que fuimos justificados gratuitamente. El agua del mar se abrió. ¿El ser humano tuvo que hacer algo? No, solamente se hizo. En este momento hay muchas personas que no conocen que eso ya se hizo.
que la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo para redimirnos ya se completó. La expresión que aparece en Juan capítulo 19, versículo 30, consumado es. Esa expresión que dijo nuestro Señor Jesucristo, la última palabra, dice que dijo consumado es y expiró. Esa última palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo, consumado es, ya lo que se tenía que hacer para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, ya se hizo. ¿Qué persona no puede disfrutar de esta gracia? Esa es la gracia. ¿Qué persona no puede disfrutar de esta gracia? La persona que no lo cree. Hay personas que en ese momento están acá y que han ido a diferentes iglesias, pero lamentablemente cuando les preguntamos si son pecadores, ¿qué sale de la boca de ellos? ¿Qué es lo que ellos creen en su corazón y que con su boca lo testifican? Dicen, sí, yo soy pecador. ¿Existen los pecadores? Sí, existen, claro. Pero existen los que no son pecadores. Ahora, los que son pecadores, ¿existen los pecadores porque exista el pecado en el mundo? No. Si nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo, eso que estoy nombrando es el Evangelio. Si nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo, entonces ¿por qué existen los pecadores? Porque no creen a la palabra de Dios. ¿Cuál es la maldad delante de Dios? No creer a su palabra. ¿Por qué existen los pecadores si Jesús ya quitó el pecado del mundo? No tiene sentido, ¿no? Que existan pecadores si Jesús quitó el pecado del mundo. Existen pecadores porque no creen a la palabra de Dios. Así como existen pecadores, conforme a la Biblia existen los justos. Porque en la Biblia dice, el justo por fe vivirá. Los justos son la congregación de los justos, el Salmo 1, versículo 5, la congregación de los justos es la iglesia. Lo opuesto a la congregación de los justos son los pecadores. Cuando leen el Salmo número 1, versículo 5, se sorprenderán. Eso que les estoy diciendo está ahí. Habla de la congregación de los justos y habla de los pecadores. Son dos cosas totalmente opuestas. Entonces, en este mundo, las personas que se creen pecadoras, ¿por qué se creen pecadoras? Porque no creen a la palabra de Dios. Se hacen llamar, a muchos de esos que se creen pecadores, se hacen llamar cristianos. Pero es una contradicción. Decir que se es cristiano y decir que se es pecador es negar a Cristo. Es más, ser en contra de Cristo se le dice la palabra anticristo. Pero, ¿qué es ser anticristo? Va en contra. Va en contra de nuestro Señor Jesucristo. La persona que dice que es pecadora, esa persona niega la obra, niega la fe, niega la obra de Dios, niega el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Está menospreciando la obra de Dios. Está blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero, tristemente, la gran mayoría de la humanidad está acá. Tristemente, está creyéndose pecadoras, y con sus labios dicen, sí, Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Sí, Jesús lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo? Él es el Cordero de Dios. ¿Dios a qué lo envió? A quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo lo quitó? Pues cuando fue crucificado allá en la cruz, Él pagó el precio de nuestros pecados. Uno oye personas expresarse así. Ya lo conocen, pero no lo creen. Mientras no lo crean, se mezcla con sus pensamientos. Empiezan a razonar. Y por razonar, como dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hacen necios. Entonces, las personas, los pecadores que hay en este momento, por ignorancia de las Escrituras, son pecadores. Y los justos conocen, algunos de los justos conocen menos de las Escrituras que estos, que los que se hacen llamar pecadores. Algunos conocen menos. Pero curiosamente, conociendo menos, no estudiando teología, ni escatología, ni hermenéutica, ni nada de esas materias que envanecen al ser humano y no le transmiten salvación, esas personas no conocen, pero son justos. Pero hay personas que conocen todo eso, escatología, hermenéutica, homilética, pero sin embargo eso ha sido una piedra de tropiezo que no les deja creer la palabra. Creen a su pensamiento y creen a su capacidad. Creen a su inteligencia, creen a su astucia, creen a sus fuerzas, pero no creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los justos, por consiguiente, por lo contrario, creen en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No se saben muchos versículos de la Biblia, no conocen muchos cosas teológicas de cómo se dice tal palabra en griego, cómo se dice tal palabra en hebreo, los significados que tienen. No conocen así. ¿Sí? No se ven como doctos. Se ven como en la época de nuestro Señor Jesucristo aquellos a quienes nuestro Señor Jesucristo les dijo,
Ellos se levantaban temprano, leían, oraban, y nuestro Señor Jesucristo les dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad. Sorprendente, ¿no? ¿A quién le dijo nuestro Señor Jesucristo: apartaos de mí, hacedores de maldad? A personas que profetizaban, echaban demonios, hacían milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas, ¿qué convicción tenían? Que ellos sí eran hijos de Dios, que ellos sí, inevitablemente, eran cristianos. Pero nuestro Señor Jesucristo les está diciendo que son cristianos, les está diciendo: nunca los conocí. ¿Qué tienen que ver con Cristo si Jesús les dice: nunca los conocí? ¿Cuál es la diferencia entre a quienes conoce y a quienes no? ¿A quienes sí conoce? A los que creen en la obra. No sé si se acuerdan lo que dice lo que dice Juan capítulo 8, versículo 31. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué les está diciendo? Primero que todo, que ellos no son discípulos. ¿Sí? Ese versículo al principio dice que Jesús hablaba con los judíos que habían creído en él. Judíos que habían creído en él. Pero Jesús, ¿qué les está diciendo? Ustedes no son mis discípulos. Para que sean mis discípulos tienen que permanecer en mi palabra. ¿Qué dice la palabra? Que Jesús ya limpió nuestros pecados. Que su sangre ya nos hizo limpios del pecado. ¿Por qué derramó su sangre? Para limpiar nuestros pecados. Pero las personas, ¿por qué se consideran pecadoras entonces? Porque no meditan en la palabra, no creen en la palabra. Si alguien está escuchando hoy por primera vez, lo mínimo que debería preguntar es: ¿dónde está ese versículo? Para meditar sobre esos versículos. Aquí se los voy a decir. Donde dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan capítulo 1, versículo 29. Donde dice que ya efectuó nuestro Señor Jesucristo la purificación de todos nuestros pecados por medio de sí mismo, así lo dice textualmente como lo acabo de leer, como lo acabo de recitar. Eso está en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Les recomiendo también que miren Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Ahí que dice que nuestro Señor Jesucristo terminó con el pecado. Hay más. Podríamos estar aquí citando versículos de la gracia. Son versículos que no citan en las iglesias cristianas de pecadores. Las iglesias cristianas entre comillas, porque una iglesia cristiana de pecadores no existe. Existe en el pensamiento de las personas, porque Satanás maneja los pensamientos. Existe en el imaginario, pero no existe en la realidad, en la vida verdadera. En el mundo espiritual no existe, porque ya Jesús quitó el pecado. Las personas se creen pecadoras porque creen a su pensamiento, no a la palabra de Dios, aún asistiendo por años a iglesias supuestamente cristianas, pero no conocen realmente la salvación. ¿Con qué se quedan? Con su experiencia. Se quedan con eso que sintieron cuando cantan esa música tan hermosa, esa música que mueve emociones, esa música que les dice, ellos salen repitiendo, inclusive después de que uno está en esos cultos, uno sale repitiendo esas canciones tan hermosas. Te amo, mi Señor, te alabo, te bendigo. Y suena la música, la batería, la guitarra, el bajo, suenan todos esos instrumentos y eso es tan emotivo que uno se siente como ya levitando, como si ya estuviera como saliendo de este cuerpo y yendo arrebatado, así con nuestro Señor Jesucristo. Se siente, pero la forma de saber realmente Jesús no les va a decir apartaos de mí es: ¿tú eres pecador o no eres pecador? Si ante esta pregunta tú te quedas pensando y tu respuesta es que sí, que tú eres pecador, no te preocupes, para eso se creó este perfil, para explicarte cómo ser libre de la condenación del pecado. Espero que las personas que se hayan conectado el día de hoy, que veo que han sido como 30 aproximadamente en un flujo, hayan podido escuchar y recibir la palabra, porque no todo el que está aparentemente en este momento escuchando realmente está escuchando. Hay algo que se opone para que no puedan escuchar y son los pensamientos. De pronto algo que se dijo, algo que no les parece o que no, con lo que no están de acuerdo. Muchas cosas Satanás hace para que las personas no puedan oír, sino que se queden con sus pensamientos, con su punto de vista. Si han podido escuchar, si han podido oír, espero que busquen, investiguen. No me crean a mí, no crean en ustedes. Yo tengo un cuerpo humano,
ustedes también tienen un cuerpo humano. No crean lo que les está diciendo su pensamiento, no crean lo que yo les estoy diciendo. Busquen en la Biblia, crean finalmente lo que está escrito. Ya los versículos los nombré, por el tiempo no alcanzo a repetirlos, pero este video ustedes lo pueden volver a ver. Aproximadamente en una hora ya está subido a la otra red de videos, a YouTube. Lo pueden ver allá, allá nos encuentran con el mismo nombre. Si todavía no alcanzaron a escuchar ni siquiera esto que acabo de decir, aquí algunos hermanos imagino que les pueden preguntar y ellos les escriben ahí cómo se llama el canal así. De momento, vamos a escuchar el testimonio del día de hoy. Vamos a abrir el micrófono para escuchar el testimonio. Vamos a ver quién va a testificar el día de hoy. Dale. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Como no teniendo nada. Ay, qué nervio. Estoy nerviosa. Yo les voy a hablar un poco sobre mi vida anterior y mi vida después de recibir la salvación. Como a muchos de los hermanos, Dios me fracasó en muchas cosas, ¿no? Tuve 3 relaciones que terminaron en fracaso. Después de esas 3 relaciones que tuve, bueno, de las 3 relaciones tengo 3 hijos, pero de mi primera relación tuve 1 y de la segunda tuve 2. De la tercera relación no tuve hijos. Pero mi primer hijo, pues, en un accidente por un secuestro, murió en un accidente, pues. Ese fue un dolor muy grande para mí. Bueno, eso fue antes, mi hijo murió antes de morir el papá de mis nietos, el marido de mi hija también. Perdí a mi yerno, el marido de mi hija, pues, y yo me quedé con mi hija y mis nietos pequeñitos, porque mi hija quedó embarazada del último bebé. Bueno, después de eso perdí a mi hermanito de sangre, a mi hermano. Lo perdí en el 2021 por el COVID. Bueno, en la enfermedad de mi hermano, él un día me dice, él se arrepintió y recibió a nuestro Señor Jesucristo, pero por la iglesia, usted sabe, de los cristianos pecadores. Y bueno, él me dice, hermana, yo quiero que usted busque de Dios y que lea la Biblia. Me dijo, lee la Biblia. Bueno, él murió el 3 de agosto, bueno, eso fue un dolor muy grande para nosotros, para toda la familia. Y cuando él muere, a los 15 días, 20 días, yo empiezo a asistir a una iglesia que hay aquí en mi pueblo. Ay, no me presenté. Yo soy Marlene de Venezuela, de un pueblito de Venezuela, del estado Barinas. Yo empiezo a asistir a esta iglesia y bueno, al principio yo pensaba, ellos dicen, esta es la verdadera iglesia, esta es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo y todas esas cosas, pero a la final que allí, yo no sé si era la ceguera que yo tenía, pero allí yo no escuché nunca que me dijeran, mire, este es el evangelio, nuestro Señor Jesucristo ya vino, y allí no escuché yo eso. Una vez viendo TikTok, veo un video del hermano Matusalén y yo dije, el primer video que yo veo es, me hablaba de que si eres cristiano y vas a tu iglesia y allí te colocan música y te sientes muy bien y al salir a los 3 días te sientes condenado, te sientes culpable, y así, eso es lo que yo estaba pasando, ¿verdad? Por allí estaba pasando yo. Entonces yo dije, este video es para mí. Y empecé yo a ver los videos y me fue interesando, y un día dice el hermano Matusalén,
habla sobre si eres de las personas que tienes un dolor que nunca, que no tiene medicina, o sea, no tiene cura. Si eres de esas personas que se contactaran al WhatsApp de él, que en el video, en el Salmo 19 estaba el contacto de él. Bueno, y allí busqué y estuve como 3 días analizando y pensando, lo llamo, lo guardo. Sí, por fin dije, sí lo voy a hacer. Y bueno, le escribí y él me dio una palabra que está que me dio la palabra de José, que a los hermanos a José lo vendieron y que Dios permitió que ocurrieran todas esas cosas con él porque él quería tener misericordia de él y tenía un propósito con él. Bueno, yo a él le comenté por lo que yo había pasado de niña. Yo sufrí mucho de niña bueno, le comenté que sufrí abusos de parte de mi padre y que eso me marcó para mí para toda la vida. Y gracias a la palabra que me dio el hermano Matusalén, yo dije, es verdad, Dios permitió todas esas cosas en mi vida porque Él quiere tener misericordia de mí. Y allí yo empecé a ver todos esos videos y un día él habla sobre el versículo que está en Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Esa palabra yo nunca la había escuchado, nunca. Y cuando yo recibí esa palabra, rompí en llanto. Yo pasé toda la noche llorando y dándole gracias a Dios por todo lo que había hecho, por todo lo que ha hecho por nosotros, por toda la obra que hizo para salvarnos a nosotros. Y bueno, seguí viendo los videos y un día yo decía, pero yo no me siento culpable. El hermano Matusalén dice en sus videos que cuando uno ya recibe la salvación, todas esas cosas se van. Eso decía yo ya no, yo recibí la salvación, pero yo decía, no, pero yo todavía no entiendo muchas cosas de la Biblia, y él dice que uno cuando ya uno recibe la salvación, uno entiende el lenguaje espiritual de la Biblia, y yo no lo entendía. Y yo una noche le escribí y le dije que me sentía muy mal porque Dios no quería tener misericordia de mí, que por qué Dios no me quería dar la salvación. Entonces él me dijo que tuviera paciencia, que siguiera viéndolos en vivos y que escuchara bien, que estuviera bien concentrada, que prestara mucha atención a todo el en vivo, el video. Bueno, y en Números 17, en Primera de Corintios 15:3, donde el apóstol Pablo nos habla sobre la salvación, lo que él recibió, pues él dice que primeramente él recibió y que quiere transmitirnos la salvación, que nosotros debemos retener esa palabra, que Cristo murió por todos los pecados conforme a las Escrituras. Y bueno, esa palabra también la recibí, y gracias a nuestro Señor Jesucristo me dio el regalo más grande que puede recibir el ser humano, que es la salvación. Él nos hizo, lo que pasa es que muchas personas no lo tienen en su corazón. Él nos hizo justos, santos y perfectos. Bueno, hermano Matusalén, y a usted muchísimas gracias, muchísimas. Yo no he tenido la oportunidad de darle las gracias, porque eso es lo más bonito, lo más maravilloso que pueda tener el ser humano, y usted fue uno de los intermediarios para que yo
yo pudiera recibir la salvación. Mil gracias, muchísimas gracias. Gloria a Dios, qué testimonio tan hermoso. El de Marlene, y acabamos de escuchar el testimonio de salvación, cómo la palabra va trabajando en el corazón. Si tú aún consideras que no has recibido la salvación, te invito a que tengas paciencia, a que hagas lo que la hermana Marlene hizo. Escucha el testimonio nuevamente, el testimonio de ella. Es un testimonio paso a paso para cómo recibir la salvación, y ella da los secretos de cómo ella pudo recibir la salvación. Sin más, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para considerar tu palabra. Permite que los hermanos que todavía no han recibido la salvación la puedan recibir. Dales el corazón para poder oír. Haz lo que sea necesario en sus vidas para que puedan atentamente escuchar, para que puedan no distraerse. Que se distraigan de pronto los que ya han recibido la salvación, no hay problema. Pero si alguien todavía no ha recibido la salvación, permite que esté concentrado, que pueda oír tu palabra, porque solamente oyendo tu palabra y creyéndola puede una persona ser salva. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.